Hay días que cambian todo, días que llevas contigo como una cicatriz invisible, que duele cada vez que llueve o que alguien menciona la palabra orgullo. Para mí, ese día fue un viernes de mayo, el día de la graduación de mi hijo. Me llamo Isabela Montemayor, tengo 55 años, y esta es la historia que guardé en silencio durante meses, hasta que entendí que el silencio también tiene su precio. Esa mañana me levanté temprano. Preparé café de olla con canela, como siempre lo hacía cuando quería que la casa oliera a celebración. Me puse el vestido azul marino que había comprado 3 meses antes, con mangas largas y un broche de plata que mi madre me regaló cuando me gradué de la universidad. Quería verme bien. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso, pero no sabía que ese orgullo no era para mí. Cuando llegamos al auditorio de la universidad, todo estaba lleno de familias emocionadas. Globos dorados, togas negras, risas nerviosas. Yo busqué a Rodrigo entre la multitud. Mi hijo, mi único hijo. Lo vi al fondo, ajustándose la birreta. Me acerqué con una sonrisa que me dolía en el pecho, porque algo en su mirada ya me advertía que algo no estaba bien. Hijo, ya llegamos. Tu papá está buscando dónde sentarnos. Rodrigo me miró, y en ese instante, algo en sus ojos se endureció. Mamá, necesito hablar contigo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa, mi amor? Él respiró hondo. Miró hacia atrás, donde estaba su esposa, Valeria, y junto a ella, su suegra, la señora Beatriz, una mujer elegante, perfumada, siempre con collar de perlas y sonrisa educada. Mamá, Valeria y yo decidimos que su mamá va a entrar conmigo al escenario. No entendí. ¿Cómo? Sí, mamá, es que ella pagó parte de la colegiatura del último semestre, y Valeria cree que sería justo que... No terminó la frase, pero yo ya había entendido todo. ¿Y yo, Rodrigo? Él bajó la mirada. Mamá, tú me avergüenzas. Esas palabras cayeron como piedras. ¿Qué dijiste? Es que... Mira cómo vienes vestida. Beatriz se ve más... elegante, más presentable. Y tú pareces de otra época. No quiero que mis compañeros piensen que... No siguió hablando, porque yo ya no lo estaba escuchando. Me quedé ahí, de pie, con el broche de plata brillando bajo las luces del auditorio, sintiendo cómo todo lo que había construido con mis manos, con mis noches sin dormir, con mis trabajos dobles, se desmoronaba en una sola frase. Rodrigo se fue. Valeria lo tomó del brazo. La señora Beatriz me lanzó una mirada que no necesitaba palabras, y yo me quedé sola, viendo cómo mi hijo caminaba hacia el escenario del brazo de otra mujer. Mientras tanto, todos aplaudían. Antes de que todo se rompiera, hubo días buenos, días que ahora parecen de otra vida. Rodrigo nació en septiembre, un día lluvioso en el que las calles de la ciudad olían a tierra mojada y a esperanza. Yo tenía 23 años. Era joven, pero no tonta. Sabía que ser madre soltera en este país no iba a ser fácil. Su padre se fue antes de que él naciera. Dijo que no estaba listo, que tenía planes, que yo era demasiado intensa. Nunca volvió, ni siquiera cuando le mandé la foto del bebé con su primer diente. Así que fui yo, siempre fui yo. Recuerdo las mañanas en nuestro pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte. Rodrigo despertaba con el sol, y yo ya tenía preparado su desayuno. Huevos con frijoles, pan dulce, jugo de naranja recién exprimido. Mientras él comía, yo planchaba su uniforme escolar, ese uniforme azul marino que lavaba cada noche para que siempre se viera impecable. Mami, cuando sea grande voy a comprarte una casa grande, me decía, con la boca llena de pan. No necesito una casa grande, mi amor. Contigo me basta. Y era verdad. Trabajé en todo. Fui secretaria, vendedora, maestra de regularización. A veces llegaba tan cansada que me quedaba dormida con los zapatos puestos, pero cada centavo que ganaba iba directo a su educación. Quería que Rodrigo tuviera lo que yo no tuve, oportunidades. Lo inscribí en una escuela privada. No era la más cara, pero era buena. Rodrigo era inteligente, sacaba buenas calificaciones. Los maestros siempre me decían, señora Montemayor, su hijo tiene futuro, y yo les creía. Los domingos íbamos al parque. Comprábamos elotes con chile y limón. Nos sentábamos en una banca bajo los árboles, y él me contaba sus sueños. Quería ser ingeniero,
tener un carro rojo, viajar a otros países. ¿Y yo voy contigo en esos viajes?, le preguntaba. Claro, mami. Tú siempre vas conmigo. Esas palabras eran mi combustible. Cuando cumplió 15 años, le regalé una bicicleta usada que arreglé con mis propias manos. No era nueva, pero funcionaba. Rodrigo lloró cuando la vio. Gracias, mami. Eres la mejor mamá del mundo. Yo guardé ese recuerdo como un tesoro, porque en ese entonces, él todavía me veía, todavía me valoraba, todavía no sentía vergüenza de mí. Cuando entró a la universidad, yo trabajaba doble turno para pagar su colegiatura. Me levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 11 de la noche. Mis manos olían a cloro y a cansancio. Pero cada vez que lo veía estudiando en la mesa de la cocina, con sus libros abiertos y su café humeante, yo sentía que todo valía la pena. Hasta que conoció a Valeria. Ella venía de una familia con dinero. Su padre tenía negocios, su madre organizaba eventos de caridad. Vivían en una casa con jardín y alberca. Rodrigo empezó a pasar más tiempo con ellos que conmigo. Al principio no me preocupé. Pensé que era normal, que un joven necesita expandir su mundo. Pero poco a poco, algo cambió. Rodrigo empezó a mirarme diferente, como si de repente mi ropa sencilla, mi forma de hablar, mi departamento pequeño, le avergonzaran. La primera señal fue sutil. Un día me dijo, «Mamá, cuando vengas a visitarme a la universidad, ¿puedes no traer esa bolsa vieja?» Me reí, pensando que bromeaba. «¿Cuál bolsa, hijo?» «Esa de tela que usas. Se ve anticuada». No dije nada, pero algo dentro de mí se quebró. Esa noche guardé la bolsa en el fondo del closet. Y con ella guardé también un pedazo de mi orgullo. Las cosas no se rompen de golpe. Se quiebran despacio, con grietas tan pequeñas que al principio ni siquiera las ves. Después de ese comentario sobre mi bolsa, empecé a notar más señales, pequeñas, casi invisibles, pero estaban ahí. Rodrigo dejó de invitarme a los eventos de la universidad. Antes, cuando había alguna conferencia o festival, me llamaba emocionado. «Mami, ven, quiero que veas lo que estamos haciendo». Ahora, cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa. «Ah, mamá, es que va a estar muy aburrido. Puras cosas técnicas». O «Es que no hay muchos lugares y ya invité a Valeria y a sus papás». Yo asentía, sonreía, decía que no había problema, pero por dentro algo se iba apagando. Un sábado decidí hacerle una sorpresa. Preparé su comida favorita: tinga de pollo, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Lo empaqué todo en tuppers y fui a su departamento, ese que compartía con 2 compañeros cerca de la universidad. Toqué la puerta. Rodrigo abrió, y cuando me vio ahí, con mi bolsa llena de comida, su rostro cambió. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Te traje comida, mi amor. Sé que no has tenido tiempo de cocinar». Él miró hacia atrás, nervioso. «Es que ahorita no es buen momento». «¿Por qué? ¿Tienes visitas?» «Sí. Valeria está aquí. Y sus papás». Mi corazón se apretó. «Ah, bueno, entonces les comparto. Traje suficiente para todos». «No, mamá, es que ellos ya comieron. Y además», se detuvo, buscando las palabras. «Mira, mejor nos vemos otro día, ¿sí?» Tomó los tuppers de mis manos, me dio un beso rápido en la mejilla y cerró la puerta. Yo me quedé ahí parada en el pasillo, escuchando las risas que venían de adentro. Risas que no me incluían. Caminé de regreso al metro con un nudo en la garganta. Y durante todo el camino me repetí a mí misma que no era nada personal, que Rodrigo solo estaba ocupado, que yo estaba exagerando, pero en el fondo ya lo sabía. Mi hijo se estaba alejando. Pasaron los meses. Rodrigo venía menos a visitarme. Cuando lo hacía, era rápido. Tomaba un café, me preguntaba cómo estaba, revisaba su teléfono y se iba. «Perdón, mami, tengo que irme. Valeria me está esperando». Siempre Valeria. Un día me llamó para invitarme a cenar. Me emocioné tanto que no dormí la noche anterior. Me arreglé con cuidado. El vestido que usaba para ocasiones especiales, mis aretes de plata, el broche que mi madre me había regalado. Llegué al restaurante. Era un lugar elegante, con manteles blancos y velas en las mesas. Rodrigo estaba sentado con Valeria y sus padres. Cuando me acerqué, la señora Beatriz me miró de arriba a abajo. «Ah, tú debes ser Isabela», dijo, con una sonrisa fría.
Rodrigo nos ha contado mucho de ti. No sé por qué, pero sentí que esa frase tenía doble filo. Durante la cena hablaron de viajes, de inversiones, de restaurantes en Europa. Yo no conocía ninguno de esos lugares, así que guardé silencio, comiendo despacio, tratando de no hacer ruido con los cubiertos. En un momento, el padre de Valeria preguntó: «Isabela, ¿a qué te dedicas?» «Trabajo en limpieza de oficinas», respondí con honestidad. «Y también doy clases de regularización». Hubo un silencio incómodo. La señora Beatriz sonrió con lástima. «¡Qué admirable! Es difícil salir adelante sola, ¿verdad?» Rodrigo apretó su copa de vino. No me defendió. No dijo nada. Esa noche, cuando me fui, él me acompañó hasta la puerta del restaurante. «Gracias por venir, mami». «Claro, hijo. Siempre voy a venir cuando me invites». Él dudó un momento. «Mamá, ¿tú crees que podrías, no sé, comprarte ropa más moderna?» Me quedé helada. «¿Qué? Es que a veces la gente te juzga por cómo te ves, y yo no quiero que piensen mal de ti, no de mí, de él». Esa noche lloré en el metro, con la cara escondida entre mis manos, sintiendo cómo la grieta se hacía más grande. Y a veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Hay una cosa que aprendes cuando eres madre: a tragarte el orgullo, a callarte cuando quieres gritar, a sonreír cuando el alma te duele. Porque piensas que si te quejas, si reclamas, si dices lo que sientes, vas a perder lo único que te queda. Y yo no podía perder a mi hijo. Así que hice lo que siempre había hecho. Me adapté, me hice pequeña, me volví invisible. Después de esa cena incómoda con la familia de Valeria, decidí que tenía que cambiar. No porque yo quisiera, sino porque pensé que así Rodrigo volvería a sentirse orgulloso de mí. Fui a una tienda de ropa en el centro. No tenía mucho dinero, pero ahorré durante 2 meses para comprarme un vestido nuevo, uno más moderno, como Rodrigo había sugerido. Era color vino, con un corte más entallado, nada parecido a los vestidos sueltos y discretos que yo usaba. Cuando me lo probé frente al espejo de la tienda, casi no me reconocí. Me veía diferente, no sé si mejor, solo diferente. La vendedora sonrió. «Se ve usted muy elegante, señora». Pero yo no me sentía elegante, me sentía disfrazada. Compré el vestido, también unos zapatos de tacón que me lastimaban los pies, y un bolso que no era de tela, sino de piel sintética, brillante, que hacía ruido cuando lo movías. Pensé: ahora sí, ahora Rodrigo no se va a avergonzar. La siguiente vez que nos vimos fue en su graduación. Bueno, no exactamente su graduación. Faltaban 3 meses para eso. Era un evento previo, una ceremonia de pregrado donde entregaban reconocimientos. Rodrigo me invitó. Me dio la fecha con 2 semanas de anticipación. Yo me emocioné tanto que marqué el día en el calendario con un corazón rojo. Ese día me arreglé con tiempo. Me puse el vestido nuevo, los zapatos nuevos, el bolso nuevo. Me maquillé un poco, algo que casi nunca hacía. Hasta me compré un lápiz labial en el mercado. Llegué al auditorio de la universidad media hora antes. Quería conseguir un buen lugar para ver a Rodrigo recibir su reconocimiento. Pero cuando entré, busqué a mi hijo con la mirada y lo vi. Estaba sentado en la primera fila, con Valeria, con la señora Beatriz y con el señor Armando, el padre de Valeria. Me acerqué, sonreí. «Hola, hijo». Rodrigo levantó la vista, me miró, y en sus ojos vi algo que me dolió más que cualquier palabra: decepción. «Mamá, pensé que ibas a llegar más tarde». «¿Por qué? Si me dijiste que era a las 6». «Sí, pero…» Miró a Valeria incómodo. «Es que estos lugares son para los familiares directos de los graduados, y ya no hay espacio». «¿Cómo que no hay espacio? Yo soy tu mamá». La señora Beatriz intervino, con esa voz suave pero filosa que usaba siempre. «Isabela, querida, lo que pasa es que la universidad solo dio 4 pases por estudiante, y nosotros, bueno, como ayudamos con la colegiatura de Rodrigo en el último año, él nos dio los pases a nosotros». Sentí cómo el piso se movía bajo mis pies. «¿Rodrigo?» Él no me miró. «Mamá, por favor, no hagas un drama. Puedes ver la ceremonia desde afuera. Hay pantallas. Pero yo soy tu madre. Lo sé. Pero ellos también hicieron mucho por mí». Me quedé callada.
porque si hubiera dicho algo más, me habría quebrado ahí mismo, frente a todos. Así que asentí, sonreí, y me fui a ver la ceremonia desde afuera, de pie, junto a otras personas que tampoco habían conseguido entrar. Vi a mi hijo recibir su reconocimiento por la pantalla. Lo vi abrazar a Valeria. Lo vi posar para las fotos con la familia de ella. Y yo estaba afuera, con mi vestido nuevo, con mis zapatos que me lastimaban, con mi bolso brillante que no me hacía sentir menos invisible. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me quité el vestido, los zapatos, el bolso, lo guardé todo en el fondo del closet, y me puse mi ropa de siempre. Esa ropa que Rodrigo decía que me hacía ver anticuada. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té entre las manos y me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser suficiente? Pasaron las semanas. Rodrigo casi no me llamaba. Yo tampoco lo llamaba a él, porque no quería ser una carga. No quería ser esa madre pegajosa, dramática, que reclama atención. Así que esperaba. Esperaba a que él me buscara, a que me necesitara, a que recordara quién había estado ahí siempre. Pero las llamadas no llegaban. En cambio, llegó una invitación formal, impresa en papel grueso, con letras doradas. Rodrigo Montemayor y Valeria Sánchez tienen el honor de invitarle a su ceremonia de graduación. Lloré cuando la vi. No de tristeza, de alivio. Pensé, todavía me quiere ahí, todavía cuento. No sabía que esa ceremonia iba a cambiar todo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto. Los secretos tienen un peso. Y cuando alguien te esconde algo, aunque no lo veas, lo sientes. Lo sientes en el aire, en las palabras que no dicen, en las miradas que esquivan. Yo lo sentía, pero no quería verlo. Después de recibir la invitación de graduación, decidí que ese día iba a ser diferente, que iba a ser perfecto, que por fin Rodrigo iba a verme en la primera fila, aplaudiendo, orgullosa de él, y él iba a acordarse de todo lo que habíamos pasado juntos. Ahorré cada peso que pude durante 2 meses. Trabajé horas extras limpiando oficinas. Acepté más clases de regularización. Mis manos estaban rojas, agrietadas, pero no me importaba, porque quería comprarle un regalo especial a mi hijo. Fui a una relojería en el centro. Había visto un reloj de acero, elegante pero no ostentoso, con las manecillas doradas, el tipo de reloj que un ingeniero recién graduado usaría en su primer trabajo. Costaba 3,200 pesos. Era casi todo lo que tenía ahorrado, pero lo compré. Lo mandé grabar en la parte de atrás, para Rodrigo, con todo mi orgullo. Mamá. Cuando fui a recogerlo, lo sostuve entre mis manos como si fuera un tesoro. Imaginé su cara cuando lo viera. Imaginé su abrazo. Imaginé que me diría, «Gracias, mami. Sabía que siempre podía contar contigo». Pero 2 semanas antes de la graduación, algo cambió. Fui a visitar a Rodrigo sin avisar. Lo sé, debí haberle llamado primero, pero quería darle una sorpresa, llevarle tamales que había comprado en el mercado, esos que le gustaban desde niño. Toqué la puerta de su departamento. Escuché voces adentro, risas, música baja. Rodrigo abrió. Cuando me vio, su rostro se tensó. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te traje tamales, mi amor. ¿Puedo pasar?» Él dudó. Miró hacia atrás. «Es que... ahorita estoy ocupado. Solo un momento, hijo. Quiero saludarte». Suspiró. Abrió la puerta apenas lo suficiente para que yo entrara. Adentro estaban Valeria, la señora Beatriz y otras 2 personas que no conocía. Estaban revisando papeles sobre la mesa. Papeles con listas, números, nombres. «Hola», saludé, tímida. La señora Beatriz levantó la vista. «Oh, Isabela, qué sorpresa». No sonó a sorpresa agradable. Valeria se levantó rápido y recogió algunos de los papeles de la mesa, como si no quisiera que yo los viera. «Estábamos organizando los detalles de la graduación», dijo, con una sonrisa forzada. «Ah, qué bien», respondí. «¿Necesitan ayuda con algo?» Hubo un silencio incómodo. «No, mamá», dijo Rodrigo. «Ya está todo controlado. Bueno, si necesitan cualquier cosa, yo puedo...» «Mamá, de verdad, ya está todo. Gracias». Me quedé ahí parada, sintiendo cómo el aire se hacía más pesado. Dejé los tamales en la mesa de la cocina. Los dejé ahí, por si quieren comerlos más tarde.
Gracias, mamá. Te llamo después, ¿sí? Me acompañó a la puerta, me dio un beso rápido en la mejilla y cerró. Pero antes de que la puerta se cerrara completamente, alcancé a escuchar la voz de la señora Beatriz. ¿Ya le dijiste? Y la voz de Rodrigo, baja, nerviosa. Todavía no. Lo voy a hacer el día de la graduación. No escuché más. Pero esas palabras se me clavaron como astillas. ¿Decirme qué? Durante los siguientes días, esa pregunta no me dejó dormir. Intenté llamar a Rodrigo varias veces. No contestaba. Le mandé mensajes, respuestas cortas, frías. Estoy ocupado, mamá. Te veo el viernes en la graduación. Todo está bien. Pero yo sabía que no todo estaba bien. Una tarde, estaba limpiando una oficina cuando encontré una revista de sociales que alguien había dejado en la sala de espera. La abré distraída, solo para pasar el tiempo mientras esperaba a que se secara el piso. Y entonces la vi. Una fotografía, a todo color, en la sección de eventos sociales. Era Valeria. Estaba en una cena de gala, con un vestido largo y brillante. Y junto a ella, con traje negro y corbata, estaba Rodrigo, mi hijo. El pie de foto decía, Rodrigo Montemayor, próximo a graduarse con honores en ingeniería, acompañado de su prometida Valeria Sánchez y la familia Sánchez Ortega, en la cena benéfica anual de la Fundación Manos que Construyen. La señora Beatriz Sánchez, presidenta de la fundación, destacó el compromiso social de la nueva generación. Leí el texto 3 veces. Próximo a graduarse con honores. Honores. Rodrigo nunca me había dicho que iba a graduarse con honores. Nunca me había contado de esa cena. Nunca me había invitado. Pero lo que más me dolió no fue eso. Fue la frase que venía al final. La familia Sánchez Ortega ha sido un pilar fundamental en la formación académica del joven Montemayor, cubriendo parte importante de su educación en los últimos años. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Guardé la revista. Terminé mi turno en silencio. Llegué a mi departamento. Me senté en la mesa de la cocina, con esa revista abierta frente a mí, mirando la foto de mi hijo, que yo había criado sola, que yo había alimentado, vestido, educado con el sudor de mi frente. Y ahora, en una revista, en letras impresas para que todo el mundo lo leyera, se decía que otra familia había sido su pilar. No yo, ellos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, dándole vueltas a todo, a las señales, a los silencios, a las miradas incómodas, a las palabras que alcancé a escuchar. ¿Ya le dijiste? Todavía no. Lo voy a hacer el día de la graduación. ¿Qué era lo que no me había dicho? El día de la graduación llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, me bañé, me puse el vestido azul marino, el que había comprado 3 meses antes. Me puse el broche de plata de mi madre, me peiné con cuidado y guardé el reloj en mi bolsa, ese reloj que había grabado con tanto amor. Cuando llegué al auditorio de la universidad, el lugar estaba lleno de familias emocionadas. Busqué a Rodrigo entre la multitud. Lo vi al fondo, ajustándose la birreta, nervioso. Me acerqué con una sonrisa. Hijo, ya llegamos. Tu papá está buscando dónde sentarnos. Rodrigo me miró, y en ese instante supe que algo malo iba a pasar. Mamá, necesito hablar contigo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa, mi amor? Él respiró hondo. Miró hacia atrás, donde estaba Valeria y la señora Beatriz. Mamá, Valeria y yo decidimos que su mamá va a entrar conmigo al escenario. Las palabras cayeron como piedras. ¿Cómo? Sí, mamá, es que ella pagó parte de la colegiatura del último semestre, y Valeria cree que sería justo que... ¿Y yo, Rodrigo? Él bajó la mirada. Mamá, tú me avergüenzas. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Es que... Mira cómo vienes vestida. Beatriz se ve más... elegante, más presentable. Y tú pareces de otra época. No quiero que mis compañeros piensen que... No terminó la frase, porque yo ya no lo estaba escuchando. Me quedé ahí, de pie, con el broche de plata brillando bajo las luces del auditorio, sintiendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Rodrigo se fue. Valeria lo tomó del brazo. La señora Beatriz me lanzó una mirada de triunfo, y yo me quedé sola, viendo cómo mi hijo caminaba hacia el escenario del brazo de otra mujer, mientras todos aplaudían.
Hay momentos en la vida en los que el tiempo se detiene, en los que todo se vuelve silencio, aunque haya cientos de personas hablando a tu alrededor. Ese fue uno de esos momentos. Me quedé parada en medio del pasillo del auditorio, con mi bolsa colgando del brazo, sintiendo el peso del reloj que había comprado para mi hijo. Ese reloj que llevaba grabadas palabras que ya no tenían sentido. Para Rodrigo, con todo mi orgullo, mamá. ¿Orgullo de qué? ¿De un hijo que se avergonzaba de mí? Vi cómo Rodrigo caminaba hacia el área de los graduados, del brazo de la señora Beatriz. Ella llevaba un traje sastre color perla, collar de perlas auténticas, zapatos de tacón alto. Caminaba con la cabeza en alto, como si fuera la reina del lugar. ¿Y Rodrigo? Rodrigo la miraba con algo que no había visto en sus ojos cuando me miraba a mí en mucho tiempo. Admiración. Valeria iba detrás de ellos, sonriente, tomando fotos con su teléfono. Fotos que seguramente iban a terminar en redes sociales, con frases como «tan orgullosa de mi esposo y su gran logro. Gracias, mamá, por ser parte de este sueño». Pero yo no estaba en esas fotos. Yo no era parte de ese sueño. Una señora mayor, que estaba sentada cerca de donde yo había quedado inmóvil, me tocó el brazo. «¿Se encuentra bien, señora?». Parpadeé. No sabía si estaba bien. No sabía si podía moverme. Sí, gracias. ¿Es familiar de alguno de los graduados? Tragué saliva. Soy la mamá de Rodrigo Montemayor. La señora sonrió. Ah, qué emoción. Debe estar muy orgullosa. No respondí, porque no sabía si lo estaba. Me senté en una de las sillas del fondo, lejos del escenario, lejos de la primera fila donde debía haber estado. La ceremonia comenzó. Hubo discursos, palabras bonitas sobre esfuerzo, dedicación, futuro. El director de la carrera habló sobre los logros de la generación, mencionó nombres, mencionó proyectos, y entonces dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Este año tenemos el orgullo de contar con 3 estudiantes que se gradúan con mención honorífica. Jóvenes que no solo destacaron por su excelencia académica, sino también por su compromiso social y su liderazgo. Uno de ellos es Rodrigo Montemayor. La gente aplaudió. Yo también aplaudí. Pero mis manos temblaban. Mención honorífica. Rodrigo nunca me lo había dicho. El director continuó. Rodrigo no solo mantuvo un promedio sobresaliente durante toda la carrera, sino que también participó en proyectos de impacto social, colaborando con la Fundación Manos que Construyen, liderada por la distinguida señora Beatriz Sánchez, quien hoy nos acompaña. Gracias a su apoyo, Rodrigo pudo completar su formación y hoy se gradúa como uno de los mejores de su generación. Más aplausos. Miré hacia adelante. La señora Beatriz se levantó de su asiento, sonrió, saludó con la mano, como si fuera ella quien había hecho todo el esfuerzo, como si ella fuera la madre. Y Rodrigo la miraba, y le sonreía. Sentí algo quebrarse dentro de mí, algo que ya no iba a poder arreglar. Porque en ese momento entendí la verdad completa. No era solo que Rodrigo se avergonzara de mí, era que él había construido una nueva historia, una historia en la que yo no existía, en la que la señora Beatriz ocupaba mi lugar, en la que mi sacrificio, mis noches sin dormir, mis manos agrietadas, no importaban, porque yo no era elegante, porque yo no tenía dinero, porque yo no podía darle el estatus que él quería. Y entonces, en medio de todo ese dolor, recordé algo. Recordé una conversación que había tenido con Rodrigo cuando él tenía 12 años. Habíamos ido a un parque, nos sentamos en una banca. Él comía un helado de vainilla. Yo lo miraba, feliz de poder pagarle ese helado con el dinero que había ganado limpiando casas. Mami, me había dicho, cuando sea grande, voy a ser muy importante, voy a tener mucho dinero. Y voy a comprarte una casa grande, con jardín. No necesito una casa grande, mi amor, le respondí. Contigo me basta, pero yo quiero que la gente te vea y diga, esa señora tiene un hijo exitoso. Yo ya tengo un hijo exitoso. Tú. Él sonrió, me abrazó. Te quiero, mami. Yo también te quiero, mi amor. Siempre. ¿En qué momento esas palabras dejaron de ser verdad? La ceremonia continuó. Llamaron a los graduados por orden alfabético. Vi cómo, uno por uno, subían al escenario, recibían su diploma, posaban para la foto. Y cuando llegó el turno de Rodrigo, el rector dijo su nombre completo.
Rodrigo Montemayor García. La gente aplaudió. Rodrigo subió al escenario, pero no subió solo. A su lado, sonriente, caminaba la señora Beatriz, como si fuera su madre, como si yo no existiera. Recibió su diploma. Posó para la foto. El fotógrafo oficial tomó varias imágenes. Rodrigo solo, Rodrigo con el rector, Rodrigo con la señora Beatriz, Rodrigo con su nueva madre. Desde mi asiento en el fondo, saqué mi teléfono. Tomé una foto borrosa, lejana, de mi hijo en el escenario. Esa fue la única foto que tuve de su graduación. Cuando Rodrigo bajó del escenario, buscó a Valeria. La abrazó. Abrazó al señor Armando. Abrazó a la señora Beatriz. No me buscó a mí. Y yo seguía ahí, sentada, invisible. Pero entonces algo cambió. El rector volvió al micrófono. Carraspeo. Sonrió. Antes de terminar esta ceremonia, quiero hacer un reconocimiento especial. Cada año, esta universidad otorga el premio Pilar de la Educación a una persona que, con su esfuerzo, dedicación y sacrificio, ha contribuido de manera significativa a la formación de nuestros estudiantes. Este año, ese reconocimiento va para alguien muy especial. Mi corazón latía despacio. No entendía qué estaba pasando. El rector continuó. Esta persona trabajó incansablemente durante más de 20 años para asegurar que su hijo pudiera estudiar. Limpió oficinas, dio clases particulares, sacrificó su propio bienestar para que él tuviera oportunidades. Y hoy queremos honrar ese amor incondicional. Por favor, demos un aplauso a la señora Isabela Montemayor. El mundo se detuvo. Isabela, ¿puedes pasar al escenario, por favor? No podía moverme. No podía respirar. La gente empezó a voltear, buscándome. Algunos empezaron a aplaudir sin saber quién era yo. Me levanté, despacio, temblando. Caminé hacia el escenario. Sentía las miradas de todos. Sentía cómo el aire se hacía más pesado con cada paso. Y entonces vi los rostros. El rostro de Rodrigo, pálido, congelado, con los ojos abiertos como platos. El rostro de Valeria, incrédulo, confundido. El rostro de la señora Beatriz, duro, furioso. Subí al escenario. El rector me extendió la mano. Señora Montemayor, es un honor para nosotros reconocer su esfuerzo. Sabemos, por los registros académicos y financieros, que usted cubrió la mayor parte de la educación de Rodrigo desde la primaria hasta el 7º semestre de la universidad. Su sacrificio no debe pasar desapercibido. Me entregó una placa, dorada, con mi nombre grabado. La gente aplaudió, fuerte, largo. Y yo, con esa placa entre las manos, miré a mi hijo. Él no me miraba. Tenía la cabeza baja, las manos apretadas, el rostro pálido como la cera. Porque en ese momento, frente a todos, la verdad había salido a la luz. Yo era la madre que había hecho todo. No la señora Beatriz. Yo. Hay silencios que duelen más que los gritos. Silencios que pesan como piedras en el pecho. Ese fue el silencio que siguió después de que bajé del escenario. Caminé despacio, con la placa entre mis manos. Sentía las miradas de todos. Algunos me sonreían, otros cuchicheaban, pero yo solo podía ver a mi hijo. Rodrigo seguía de pie donde lo había dejado, inmóvil, con el rostro pálido y los puños apretados. Valeria estaba a su lado, con una mano en su brazo, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo que parecía respeto o lástima. No lo sé. La señora Beatriz, en cambio, me miraba con odio puro, con esa clase de odio elegante, controlado, que las mujeres como ella han perfeccionado durante años. El tipo de odio que no necesita palabras. Cuando pasé junto a ellos para regresar a mi asiento, la señora Beatriz murmuró, lo suficientemente alto para que yo escuchara. ¡Qué escena tan patética! Buscando atención hasta el último momento. No le respondí, porque si hubiera abierto la boca, no habría podido contener todo lo que llevaba guardado. Regresé a mi asiento en el fondo. La ceremonia continuó. Hubo más discursos, más aplausos, más fotos. Pero yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo estaba sentado en esa silla, pero mi mente estaba en otro lugar, recordando, procesando, entendiendo. Cuando la ceremonia terminó, la gente empezó a salir, familias abrazándose, graduados riendo, flashes de cámaras, globos,
flores, alegría por todos lados. Yo me quedé sentada, esperando. No sabía qué esperaba. Tal vez esperaba que Rodrigo viniera, que me buscara, que me dijera algo, lo que fuera. Pero no vino. Vi como él, Valeria y la familia Sánchez salían juntos del auditorio. Hablaban entre ellos. La señora Beatriz gesticulaba con las manos, claramente molesta. Rodrigo asentía, callado, mirando al suelo. Salieron. Y no voltearon. Me quedé ahí sentada tal vez 20 minutos más, hasta que el auditorio quedó casi vacío, hasta que los encargados empezaron a recoger las sillas, hasta que una mujer de la limpieza se acercó y me preguntó amablemente: ¿Se le ofrece algo, señora? No, gracias, ya me voy. Salí del auditorio con mi placa bajo el brazo. Afuera, las familias seguían celebrando. Había un área con mesas y bocadillos, música, risas. Busqué a Rodrigo con la mirada. Lo encontré al otro lado del patio, rodeado de personas, amigos, compañeros, la familia de Valeria. Caminé hacia él, despacio, sintiendo cómo cada paso me costaba más que el anterior. Cuando llegué, todos se callaron. Me miraron. Rodrigo levantó la vista. «Mamá, hijo, necesito hablar contigo». Él miró a Valeria. Ella asintió, incómoda. «Claro, mamá. Dame un momento». Se disculpó con sus amigos. Caminamos hacia un rincón más alejado, debajo de un árbol grande que daba sombra. Nos quedamos ahí, de pie, sin mirarnos. Yo esperaba que él dijera algo primero, que me explicara, que me pidiera perdón, pero no lo hizo, así que fui yo quien rompió el silencio. «¿Por qué, Rodrigo?» Él no respondió. «¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué dijiste que me avergüenzo de ti? ¿Por qué dejaste que otra mujer entrara contigo al escenario como si ella fuera tu madre?» Rodrigo cerró los ojos, apretó la mandíbula. «Mamá, por favor, no hagas un drama». «¿Un drama? ¿Tú crees que esto es un drama?» «Sí, lo es. Siempre ha sido así. Siempre tan intensa, tan pegajosa, tan necesitada de atención». Sus palabras me golpearon como puños. ¿Necesitada de atención? Rodrigo, yo solo quería estar ahí para ti, como siempre he estado. Exacto. Siempre. Siempre ahí. Siempre recordándome lo mucho que sacrificaste. Siempre haciéndome sentir culpable por todo lo que hiciste por mí. Yo nunca te hice sentir culpable. Sí lo hiciste. Cada vez que me mirabas. Cada vez que hablabas de lo duro que trabajabas. Cada vez que decías: «Todo lo hago por ti, mi amor». Como si yo te debiera mi vida entera. Porque te la di, Rodrigo. Te di mi vida entera. Y ahí está. Eso es exactamente lo que no soporto. Me quedé callada, porque no entendía qué estaba pasando. No entendía cómo las cosas habían llegado a esto. Rodrigo respiró hondo. Se pasó una mano por el cabello. Parecía cansado, pero no arrepentido. «Mamá, yo te agradezco todo lo que hiciste. De verdad, pero ya no puedo cargar con eso. Ya no puedo vivir sintiéndome en deuda contigo. Necesito vivir mi propia vida. Nadie te pidió que vivieras en deuda conmigo, pero lo haces cada vez que apareces sin avisar, cada vez que me llamas 3 veces al día, cada vez que me miras con esos ojos tristes, como si yo fuera la única razón por la que existes. Porque lo eres, Rodrigo. Tú has sido mi razón de existir desde que naciste. Y eso es el problema, mamá. Yo no quiero ser la razón de la existencia de nadie. Es demasiada presión. Sentí cómo las lágrimas empezaban a querer salir, pero no las dejé. No todavía. ¿Y la señora Beatriz? ¿Ella no te hace sentir presión? Ella es diferente. ¿Diferente cómo? Ella me trata como un adulto, como alguien con potencial, no como un niño que necesita que le corten la comida. Yo nunca te traté como un niño. Sí lo hiciste, y lo sigues haciendo. Hasta el día de hoy me hablas como si tuviera 10 años. Mi amor, mi cielo, mi vida, todo el tiempo, frente a mis amigos, frente a Valeria. Es vergonzoso. Esa palabra, otra vez, vergonzoso. ¿Sabes qué es vergonzoso, Rodrigo? Mi voz empezó a quebrarse. Que yo haya trabajado 20 años, día y noche, para que tú pudieras estudiar. Que me haya roto la espalda limpiando oficinas para pagar tu colegiatura. Que me haya quedado sin comer para que tú tuvieras útiles escolares. Y que ahora, el día de tu graduación, me digas que te avergüenzo. ¿Mamá? No.
Déjame terminar. ¿Sabes qué más es vergonzoso? Que hayas dejado que otra mujer, una mujer que pagó un semestre, uno solo, ocupara mi lugar. Que hayas permitido que el mundo creyera que ella fue tu pilar, cuando yo fui quien estuvo ahí desde el primer día. Ella me ayudó cuando tú ya no podías, mamá. ¿Cuándo yo ya no podía? ¿De qué hablas? Tú no tenías dinero para el último año. Lo sabes. Yo necesitaba pagar la colegiatura y tú no tenías cómo. La familia de Valeria me ofreció ayuda y yo la acepté. ¿Qué querías que hiciera? Querías que me pidieras ayuda primero. Quería que confiaras en mí. Siempre encontré la manera, Rodrigo. Siempre. Pero no quería que siguieras sacrificándote por mí. Ya era suficiente. Esa no era tu decisión. Sí lo era. Porque es mi vida. Y yo decidí aceptar su ayuda. Y sí, tal vez ahora les debo algo a ellos. Pero prefiero deberles a ellos que seguir sintiéndome culpable contigo. Me quedé en silencio, porque no tenía palabras, porque todo lo que había creído, todo lo que había construido, todo lo que había significado mi vida, acababa de desmoronarse. Rodrigo miró su reloj. Mamá, tengo que irme. Vamos a ir a cenar con la familia de Valeria. Ya hicimos reservación. ¿Y yo? Él dudó. Mamá, tú no estás invitada. Esas palabras fueron el golpe final. Entiendo. No te enojes, por favor. Es que es una cena familiar, de ellos. Yo también soy tu familia, Rodrigo. Lo sé. Pero hoy no, mamá. Hoy necesito estar con ellos. Se acercó, me dio un beso en la mejilla. Rápido, frío. Te llamo mañana, ¿sí? Y se fue. Lo vi alejarse, lo vi volver con Valeria. Lo vi subirse a un carro elegante, de esos que yo nunca podría comprar. Lo vi irse, y yo me quedé ahí, sola, debajo de ese árbol, con mi placa dorada bajo el brazo y un reloj en mi bolsa que nunca le di. Saqué el reloj, lo miré, leí el grabado. Para Rodrigo, con todo mi orgullo, mamá. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue un quiebre ruidoso, fue silencioso, profundo, definitivo. Porque entendí algo que había estado negando durante meses. Mi hijo ya no me necesitaba. Y peor aún, mi hijo ya no me quería cerca. Guardé el reloj en mi bolsa, limpié mis lágrimas con el dorso de la mano y caminé hacia la salida del campus, sola, como siempre. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez ya no iba a rogar por amor. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme callada ese día. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Necesito saber que no estoy loca por sentir lo que siento. Hay noches en las que no puedes dormir. No porque estés triste, sino porque algo dentro de ti está despertando. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Esa noche fue una de esas noches. Llegué a mi departamento pasadas las 9. El lugar estaba oscuro, silencioso, frío, como siempre. Pero esta vez, ese silencio no me asustó. No me hizo sentir sola, me hizo sentir libre. Dejé la placa sobre la mesa de la cocina, saqué el reloj de mi bolsa, lo coloqué junto a la placa y me quedé mirándolos durante mucho tiempo. 2 objetos, 2 símbolos. Uno representaba lo que había dado, el otro lo que nunca fue recibido. Me senté en la silla de la cocina, la misma silla donde había tomado miles de tazas de té, la misma silla donde había llorado en silencio tantas veces, la misma silla donde había planeado cada sacrificio, cada renuncia, cada esfuerzo. Y entonces, algo cambió. No fue un pensamiento claro, no fue una revelación dramática, fue más bien una calma, una lucidez que llegó despacio, como el amanecer. Entendí algo que debía haber entendido hace años. Yo había confundido amor con entrega total. Había confundido ser madre con desaparecer. Había creído que amar a mi hijo significaba no existir fuera de él. Y eso había sido mi error, no el de Rodrigo, el mío, porque yo le había enseñado, sin querer, que mi vida no tenía valor más allá de él, que yo no era una persona completa, sino solo una madre. Y cuando él creció, cuando ya no me necesitó, no supo qué hacer conmigo, porque yo tampoco sabía qué hacer conmigo misma. Me levanté, fui a mi habitación, abrí el closet y saqué una caja que había guardado en el fondo, debajo de sábanas viejas y ropa que ya no usaba.
Era una caja de cartón, algo desgastada, con las esquinas dobladas. Dentro había cosas que no había visto en años. Cartas, fotografías, diplomas. Mi diploma universitario, el que había obtenido cuando tenía 22 años, antes de que Rodrigo naciera. Licenciada en educación. Había sido maestra. Una buena maestra. Me gustaba enseñar. Me gustaba ver a los niños aprender, crecer, descubrir el mundo. Pero cuando Rodrigo nació, dejé de enseñar, porque los horarios no me permitían cuidarlo, porque necesitaba trabajos con más flexibilidad, aunque pagaran menos, y poco a poco fui dejando de ser Isabela la maestra. Me convertí en Isabela la madre, y luego en Isabela la madre que limpia oficinas, y finalmente en Isabela la madre que avergüenza. Pero esa noche, mirando ese diploma, recordé algo. Yo había existido antes de Rodrigo, y podía volver a existir después de él. No contra él, no sin él, pero tampoco solo para él. Me quedé despierta toda la noche, no llorando, no pensando en la graduación, pensando en mí. ¿Cuándo había dejado de pensar en mí? ¿Cuándo había dejado de tener sueños propios? ¿Cuándo había decidido que mi vida solo tenía valor si mi hijo me valoraba? Al amanecer, tomé una decisión. No iba a llamar a Rodrigo. No iba a rogarle que me quisiera. No iba a pedirle explicaciones. No iba a pelear por un lugar en su vida que él claramente ya no quería darme. Pero tampoco iba a desaparecer. Iba a hacer algo que no había hecho en 20 años. Iba a vivir para mí. Los siguientes días fueron extraños. Rodrigo no me llamó. Yo tampoco lo llamé a él. Era la primera vez en años que pasábamos tantos días sin hablar. Antes, eso me habría destruido. Me habría pasado las noches en vela, preguntándome si estaba bien, si me extrañaba, si necesitaba algo. Pero ahora algo había cambiado. Yo también necesitaba algo. Y ese algo era encontrarme a mí misma. Una mañana, abrí mi computadora. Busqué en internet cursos, talleres, oportunidades para maestras que querían regresar a la docencia. Encontré un programa de actualización pedagógica. Era gratuito, ofrecido por la Secretaría de Educación. Duraba 3 meses. Y al final, te ayudaban a conseguir trabajo en escuelas públicas. Me inscribí. Cuando envié el formulario, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Emoción. No por Rodrigo, no por nadie más, por mí. También hice otra cosa, algo que me costó más trabajo. Saqué el reloj de la caja. Ese reloj que había comprado con tanto amor. Ese reloj que llevaba grabado un mensaje que Rodrigo nunca iba a leer. Y lo llevé de regreso a la relojería. El señor que me había atendido la primera vez me reconoció. Señora Montemayor, ¿qué pasó? ¿El reloj tiene algún defecto? No, el reloj está perfecto, pero quisiera venderlo de vuelta. Él me miró con tristeza. ¿Pasó algo? Sonreí. Una sonrisa triste, pero real. Digamos que las cosas cambiaron. Él no preguntó más. Me dio la mitad de lo que había pagado. 2,000 pesos. No era mucho, pero era algo. Con ese dinero hice algo que nunca había hecho en mi vida. Me compré ropa nueva. No ropa para impresionar a nadie. No ropa para verme presentable ante la familia de Valeria. Ropa que me gustaba. Ropa cómoda. Ropa que me hacía sentir como yo. Compré 2 blusas de algodón, unos pantalones, unos zapatos bajos, sencillos, bonitos, míos, y cuando me vi en el espejo de la tienda, por primera vez en mucho tiempo, no vi a una madre avergonzada. Vi a una mujer que había sobrevivido, que había dado todo, que había perdido, pero que seguía de pie. Pasaron 2 semanas. Rodrigo seguía sin llamar, yo seguía sin buscarlo, pero entonces, una tarde, recibí un mensaje de él. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?» Mi primer instinto fue decir que sí, que claro, que cuando él quisiera. Pero me detuve, respiré hondo y escribí: «Estoy ocupada esta semana. ¿Qué tal el próximo sábado?» Lo envié y esperé. Rodrigo respondió casi inmediatamente: «¿Ocupada? ¿Con qué?» Sonreí, porque esa pregunta lo decía todo. Para él, era inconcebible que yo pudiera estar ocupada con algo que no fuera él. Escribí: «Estoy tomando un curso. Te cuento después». No respondió más, y yo no me sentí culpable. El sábado llegó. Quedamos de vernos en un café cerca de mi casa.
Llegué 10 minutos tarde, no porque quisiera hacerlo esperar, sino porque estaba terminando una tarea del curso. Cuando entré al café, Rodrigo ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, solo. Me acerqué. Él se levantó, me dio un beso en la mejilla. Nos sentamos. Hubo un silencio incómodo. ¿Cómo has estado, mamá? Bien. Ocupada. Eso dijiste. ¿Qué curso estás tomando? Un curso de actualización pedagógica. Voy a volver a dar clases. Rodrigo parpadeó, como si no me entendiera. ¿Dar clases? ¿Dónde? En una escuela primaria. Todavía no sé cuál, pero estoy en el proceso. ¿Y tu trabajo? Voy a renunciar. Ya no quiero limpiar oficinas. Quiero volver a hacer lo que me gustaba. Él me miró como si fuera la primera vez que me veía. No sabía que querías eso. Yo tampoco lo sabía. Hasta hace poco. Otro silencio. Mamá, yo quería disculparme. Lo miré. Esperé. Lo que te dije el día de la graduación estuvo mal. Fui cruel. Y lo siento. ¿Lo sientes porque fue cruel? ¿O porque te diste cuenta de que fue injusto? Rodrigo bajó la mirada. Ambas cosas. ¿Y qué cambió, Rodrigo? ¿Por qué ahora me pides disculpas? Él respiró hondo. Porque Valeria me hizo ver las cosas de otra manera. ¿Valeria? Sí. Después de la graduación, tuvimos una discusión muy fuerte. Ella me dijo que lo que hice estuvo horrible, que cómo pude dejarte ahí, sola, después de todo lo que hiciste por mí. Me dijo que me veía diferente ahora, que no le gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Me quedé callada, procesando. Y también, la señora Beatriz y yo tuvimos un problema. ¿Qué tipo de problema? Ella esperaba que, después de graduarme, empezara a trabajar en uno de sus proyectos, prácticamente gratis. Dijo que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que su familia había invertido en mí. Y cuando le dije que no, que yo quería buscar mi propio camino, se enojó mucho. Me dijo que era un malagradecido, que después de todo lo que hicieron por mí, así les pagaba. Lo miré fijamente, y ahí fue cuando entendiste. Él asintió, con los ojos húmedos. Ahí fue cuando entendí que tú nunca me pediste nada a cambio. Nunca esperaste que te pagara. Nunca me condicionaste. Solo me amaste. Y yo te traté como si ese amor fuera una carga. Sentí como algo dentro de mí se suavizaba, pero no lo suficiente, porque el dolor todavía estaba ahí. Rodrigo, yo acepto tu disculpa, pero necesito que entiendas algo. ¿Qué? Yo no puedo seguir viviendo mi vida esperando a que me valores. No puedo seguir siendo esa madre que está siempre disponible, siempre esperando, siempre sacrificándose, porque eso no es sano, ni para mí, ni para ti. Lo sé, mamá, yo te amo. Siempre te voy a amar, pero necesito vivir mi propia vida. Necesito ser Isabela, no solo tu mamá. Él asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Entiendo. Y necesito que respetes eso. Lo voy a hacer, lo prometo. No me prometas, Rodrigo. Solo demuéstramelo. Nos quedamos ahí, sentados, en silencio. Un silencio diferente, menos pesado. Rodrigo limpió sus lágrimas. ¿Podemos intentarlo de nuevo, mamá? Empezar de cero, pero de otra manera. Podemos intentarlo, pero despacio. Despacio, repitió él. Pagué mi café. Me levanté. Tengo que irme. Tengo clase en 1 hora. ¿Puedo llamarte esta semana? Puedes, pero si no contesto, no te preocupes, ya no vivo esperando tu llamada. Él sonrió, triste, pero comprendiendo. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Salí del café. Caminé por la calle sintiendo el sol en mi rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí vacía. No me sentí menos porque mi hijo no me había elegido ese día. Me sentí completa, porque yo me había elegido a mí. Y entendí algo que cambió todo. La justicia no siempre llega con venganza. A veces llega con libertad, con soltar, con vivir, con entender que el amor verdadero no necesita que te destroces para probarlo. Yo había hecho mi parte. Había amado, había dado, había sacrificado. Y ahora era tiempo de que alguien más me amara. Yo misma. La vida tiene una forma extraña de equilibrar las cosas. No siempre es rápida, no siempre es obvia, pero siempre llega. Yo no busqué venganza. No lo hice porque no la necesitaba, porque había entendido algo fundamental. La verdadera justicia
no es hacer sufrir al otro. Es vivir tan bien que su opinión sobre ti deje de importar. Y eso fue exactamente lo que hice. Pasaron 6 meses desde ese café con Rodrigo. 6 meses en los que mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. Terminé el curso de actualización pedagógica. Fui la mejor de mi generación. No porque fuera más inteligente que los demás, sino porque tenía algo que muchos no tenían. Hambre. Hambre de volver a ser yo. Hambre de demostrarme a mí misma que todavía podía. Me ofrecieron un puesto en una escuela primaria pública en la colonia Roma. No era una escuela de lujo. No era una escuela privada como a la que Rodrigo había ido. Pero era una buena escuela, con buenos niños, y con un director que valoraba a sus maestras. Mi primer día como maestra, después de 20 años, lloré. Lloré cuando vi mi nombre en la puerta del salón. Maestra Isabella Montemayor, 3er grado. Lloré cuando los niños entraron, con sus mochilas grandes y sus caritas curiosas. Lloré cuando una niña pequeña, de ojos enormes, me preguntó, ¿Usted es nuestra maestra? Sí, mi amor. Yo soy su maestra. ¿Y nos va a querer? Sonreí, con todo el corazón. Los voy a querer mucho. Y lo hice, porque ahora sabía cómo amar sin desaparecer, cómo dar sin vaciarme. ¿Cómo ser importante en la vida de alguien sin dejar de ser importante en mi propia vida? Mi salario como maestra era mejor que lo que ganaba limpiando oficinas. No mucho, pero suficiente. Suficiente para vivir con dignidad. Suficiente para ahorrar un poco. Suficiente para, por primera vez en años, poder comprarme algo sin sentir culpa. Me compré una planta. Una suculenta pequeña, verde, resistente. La puse en la ventana de mi sala. Y cada mañana, cuando la regaba, me recordaba a mí misma, yo también puedo florecer, incluso después de la sequía. Rodrigo y yo mantuvimos contacto, pero ya no era como antes. Ya no me llamaba 3 veces al día. Ya no esperaba que yo dejara todo por él. Y yo ya no esperaba ser el centro de su vida. Nos veíamos una vez al mes, a veces en un café, a veces en un parque. Hablábamos, como 2 personas que se están conociendo de nuevo, como 2 personas que están aprendiendo a amarse sin lastimarse. Él me contaba de su trabajo. Había conseguido un puesto en una empresa de ingeniería. No gracias a la señora Beatriz, gracias a su propio esfuerzo. Me está yendo bien, mamá, me dijo un día. No gano mucho todavía, pero me gusta lo que hago. Me alegra, hijo. Y Valeria y yo estamos bien. Mejor que antes. ¿Por qué mejor? Él sonrió, un poco avergonzado, porque ella me hizo ver muchas cosas. Me hizo darme cuenta de que yo estaba actuando como un niño mimado, como alguien que solo pensaba en sí mismo. Valeria es una buena mujer. Lo es. Y me dijo algo que me quedó muy grabado. ¿Qué te dijo? Me dijo, si tratas así a tu madre, ¿cómo me vas a tratar a mí cuando las cosas se pongan difíciles? Me quedé callada, porque esas palabras eran más sabias de lo que yo esperaba de una chica de 25 años. Tienes razón, dije finalmente. Lo sé, y por eso estoy tratando de ser mejor. No solo contigo, conmigo mismo. Lo miré, y vi algo diferente en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Humildad. Me siento orgullosa de ti, Rodrigo. No por tu título, no por tu trabajo, por esto, por estar tratando de ser mejor. Él sonrió, y por primera vez en meses, esa sonrisa era genuina. Pero mientras mi relación con Rodrigo sanaba despacio, algo más estaba pasando, algo que yo no busqué, algo que simplemente sucedió. La señora Beatriz estaba pagando el precio de su arrogancia. Me enteré por Rodrigo. Una tarde, durante una de nuestras charlas, él me lo contó con una mezcla de incomodidad y alivio. Mamá, te tengo que contar algo. Sobre la señora Beatriz. ¿Qué pasó? Pues, resulta que su fundación está en problemas. Graves problemas. ¿Qué tipo de problemas? Legales, fiscales. Al parecer, hubo irregularidades en cómo manejaba los donativos. No estoy seguro de todos los detalles, pero hay una investigación abierta, y su reputación está por los suelos. Me quedé callada. No sentí alegría, pero tampoco sentí lástima. ¿Y cómo está ella? Pues, no bien. Valeria dice que su mamá está muy estresada, que ha perdido amistades, que muchas de las personas que antes la adulaban ahora le dan la espalda.
¿Y tú cómo te sientes con eso? Rodrigo suspiró. Honestamente, mamá, me siento aliviado, porque ahora entiendo que ella no me ayudó por generosidad. Me ayudó porque quería tener control. Quería que yo le debiera algo. Quería que yo fuera su proyecto, su historia de éxito para presumir en sus eventos. Y cuando no hiciste lo que ella esperaba, se enojó, se sintió traicionada, como si yo le hubiera robado algo. El amor no se paga, Rodrigo, y tampoco se cobra. Lo sé, mamá, ahora lo sé. Pasaron las semanas, y las historias sobre la señora Beatriz empezaron a llegar desde diferentes lugares. Una compañera maestra que conocía a alguien que había trabajado con la fundación me contó: ¿supiste lo de la señora Sánchez? La de la fundación esa tan famosa. Pues resulta que usaba el dinero de los donativos para pagar sus viajes, sus cenas, sus gastos personales, todo disfrazado de gastos administrativos. Ahora están auditándola, y parece que va a tener que devolver mucho dinero, o enfrentar cargos. No dije nada, pero pensé, la vida siempre cobra sus deudas. Otra vez en el supermercado escuché a dos señoras hablando. ¿Te enteraste de Beatriz Sánchez? La que siempre andaba de un lado para otro organizando eventos benéficos. Pues resulta que todo era pura facha, pura imagen, y ahora nadie quiere saber de ella. Ay, sí, yo la vi el otro día en el banco. Se veía acabada. Ya no trae sus collares de perlas. Ya no tiene ese aire de superioridad. Es que así pasa. El que mucho presume, poco tiene. Yo seguí caminando, sin detenerme, sin comentar, porque no necesitaba comentar. Pero la historia no terminó ahí. Un día, meses después, Rodrigo me llamó. Su voz sonaba diferente, seria. Mamá, ¿puedo ir a verte? Claro, hijo. ¿Pasa algo? Sí, algo pasó, pero prefiero contártelo en persona. Llegó a mi departamento una hora después. Traía una bolsa de pan dulce, como solía hacer cuando era niño y venía a visitarme. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Preparé café de olla. Cuéntame, hijo, ¿qué pasó? Rodrigo respiró hondo. Mamá, yo vi a la señora Beatriz. ¿Dónde? En el hospital. Valeria me pidió que la acompañara a visitarla. ¿Está enferma? No exactamente. Bueno, sí, pero no de algo físico. Está mal, emocionalmente. Después de todo lo que pasó con la fundación, después de perder su reputación, después de que muchas de sus amistades le dieran la espalda, tuvo una crisis nerviosa fuerte. La internaron unos días para estabilizarla. Sentí algo en el pecho, no alegría, pero tampoco tristeza. ¿Y cómo está ahora? Está de regreso en su casa. Pero, mamá, cuando la vi, no la reconocí. Ya no es la misma mujer. Ya no tiene esa seguridad, esa arrogancia. Se veía pequeña, vacía, perdida. ¿Y qué te dijo? No me dijo mucho, pero cuando me vio empezó a llorar. Me pidió perdón. Me dijo que había sido egoísta, que había usado mi gratitud para sentirse importante, que ahora entendía que todo lo que construyó era falso, que nunca tuvo amigos de verdad. Solo personas que la buscaban por interés, y ahora que no tiene nada que ofrecer, está sola. Me quedé callada, pensando, sintiendo. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que la perdonaba, pero también le dije que ya no íbamos a tener esa relación que ella esperaba, que yo necesitaba mi propio camino. Hiciste bien, hijo. Rodrigo me miró. Mamá, cuando salí del hospital, pensé en ti, pensé en todo lo que pasaste, y me di cuenta de algo. ¿De qué? De que la señora Beatriz siempre tuvo miedo de quedarse sola. Por eso trataba de comprar el cariño de la gente. Por eso me ayudó a mí. Porque quería sentir que alguien le debía algo, que alguien no la iba a dejar. Y tú y yo caí en eso, porque pensé que su ayuda era amor, pero no lo era. Era una transacción. ¿Y qué es lo que yo te di, Rodrigo? Él me miró con los ojos húmedos. Amor, amor verdadero, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Esas palabras me llegaron hondo. Pero no lloré, porque ya no necesitaba llorar. Gracias por decir eso, hijo. Gracias a ti por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo no lo merecía. Nos quedamos ahí, en silencio, tomando café. Un silencio cálido, sanador, y entendí algo que me trajo paz. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. A veces llega en forma de verdad, en forma de consecuencias naturales, en forma de soledad merecida.
La señora Beatriz no fue destruida por mí. Fue destruida por sus propias acciones, por su arrogancia, por su necesidad de control, por su incapacidad de amar sin condiciones. Y yo no tuve que hacer nada. Solo tuve que vivir, tuve que soltar, tuve que elegirme. Y la vida hizo el resto. Alguna vez, Rodrigo me llamó loca. Alguna vez me dijo que lo avergonzaba. Y durante mucho tiempo, esas palabras me dolieron como cuchillos. Pero ahora, años después, vi ese mismo vacío en la mirada de la señora Beatriz. Esa misma soledad que ella tanto temía, mientras estaba sola en ese hospital, rodeada de lujos pero sin amor verdadero. Y yo estaba en mi departamento pequeño, en mi trabajo de maestra, con mis plantas, con mi paz. Y no estaba sola, porque finalmente me tenía a mí. La vida siempre cobra sus deudas, y también paga las suyas. Yo recibí lo que sembré, amor verdadero, aunque tardó en regresar, y ella recibió lo que sembró, vacío, porque nunca aprendió a dar sin esperar. No sentí alegría por su caída, pero sí sentí algo, paz, la paz de saber que yo había hecho las cosas bien, que había amado con todo, que había dado sin condiciones, y que eso, al final, valió la pena, porque el amor verdadero siempre vale la pena, incluso cuando duele, incluso cuando no es correspondido inmediatamente, porque el amor verdadero no necesita aplausos, no necesita reconocimiento. El amor verdadero simplemente permanece. Y yo permanecí. Hay historias que guardamos durante años, historias que pesan, historias que duelen, historias que, si no las contamos, nos consumen por dentro. Esta fue una de esas historias. Hoy, mientras les cuento todo esto, han pasado 2 años desde aquel día de la graduación. 2 años desde que escuché esas palabras que me rompieron. Mamá, tú me avergüenzas. 2 años en los que mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Rodrigo y yo tenemos una relación diferente ahora. No es la relación que yo soñaba cuando él era niño. No es esa relación de madre e hijo inseparables que vemos en las películas. Pero es real, es honesta y es sana. Nos vemos 1 o 2 veces al mes. A veces más, a veces menos. Depende de nuestras agendas. Porque sí, ahora yo también tengo una agenda. Tengo una vida que no gira únicamente alrededor de él. Y eso, paradójicamente, nos ha acercado más. Porque ahora, cuando nos vemos, es porque ambos queremos. No porque yo lo necesite. No porque él se sienta obligado. Es porque nos elegimos. Hace 3 meses, Rodrigo y Valeria se casaron. Fue una boda pequeña, íntima, en un jardín bonito de Cuernavaca. No fue la boda grande y ostentosa que la familia de Valeria había planeado originalmente, porque después de todo lo que pasó con la señora Beatriz, muchas cosas cambiaron en esa familia también. Valeria me invitó personalmente. Vino a mi departamento un sábado por la tarde con un sobre en las manos. «Isabela, quiero que vengas a nuestra boda», me dijo con los ojos sinceros. «Y quiero que sepas que yo siempre te he admirado. Desde el principio». Me sorprendió. «¿En serio?» «Sí. Cuando conocí a Rodrigo, él me contaba historias de cómo crecieron juntos, de cómo tú trabajabas 2 turnos para que él pudiera estudiar, de cómo nunca le faltó nada. Y yo pensaba, qué madre tan fuerte. No siempre me sentí fuerte, pero lo eras, aunque no lo sintieras. Y quiero que sepas que yo nunca estuve de acuerdo con lo que pasó el día de la graduación. Le dije a Rodrigo que estaba cometiendo un error, pero él no me escuchó, hasta que fue demasiado tarde. Gracias por decirme eso, Valeria. Y también quiero pedirte perdón, por mi mamá, por todo lo que hizo, por todo lo que dijo. Tú no tienes que pedir perdón por ella. Lo sé, pero igual quiero hacerlo, porque ella te lastimó, y eso no estuvo bien. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí algo que no esperaba. Una conexión, una alianza. Entre 2 mujeres que habían aprendido, cada una a su manera, que el amor verdadero no se compra ni se impone. El día de la boda me puse un vestido nuevo, uno que había comprado con mi propio salario. Era color azul cielo, sencillo pero elegante. Me puse el broche de plata de mi madre, y me miré en el espejo. Ya no vi a la mujer avergonzada que fue rechazada en un auditorio. Vi a una mujer completa, una mujer que había aprendido a amarse a sí misma. Llegué a la boda. El lugar era hermoso.
Había flores blancas por todas partes, sillas decoradas con listones de lino, una mesa larga con comida casera, preparada por la abuela de Valeria. Rodrigo me vio llegar, se acercó, me abrazó. Un abrazo largo, fuerte, sincero. Gracias por venir, mamá. Gracias por invitarme, hijo. Hay algo que quiero que veas. Me llevó hacia el altar. Había un arreglo especial en una de las mesas, un portarretratos grande, con varias fotografías, y ahí, en el centro, estaba una foto mía. Una foto de cuando Rodrigo tenía 5 años. Él estaba sentado en mis piernas, con una sonrisa enorme, y yo lo abrazaba. Debajo de la foto había una placa pequeña que decía: a Isabela, la mujer más fuerte que conozco. Gracias por enseñarme el verdadero significado del amor. Tu hijo, Rodrigo. Sentí cómo las lágrimas venían, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de sanación. Quería que todos supieran quién eres, mamá, quién siempre has sido. Gracias, hijo. No, mamá, gracias a ti, por no rendirte conmigo, por amarme incluso cuando no lo merecía. Nos abrazamos de nuevo, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: completitud. La boda fue hermosa. Durante la ceremonia, Rodrigo y Valeria leyeron sus votos, y cuando Rodrigo habló, dijo algo que me quedó grabado. Valeria, quiero ser para ti el tipo de esposo que mi madre me enseñó a ser. Alguien que ama sin condiciones, alguien que da sin esperar, alguien que permanece incluso cuando es difícil. Miró hacia donde yo estaba sentada, porque eso es lo que mi mamá hizo por mí, y tardé mucho tiempo en entenderlo, pero ahora lo entiendo, y quiero honrar ese amor con la forma en que te amo a ti. La gente aplaudió. Yo lloré, pero esta vez con una sonrisa. Después de la ceremonia, durante la cena, la abuela de Valeria se sentó a mi lado. Tú eres la mamá de Rodrigo, ¿verdad? Sí, señora. He escuchado mucho de ti. Mi nieta Valeria te admira mucho. Ella es una mujer maravillosa. Sí, lo es. Y tiene buen corazón, como tú. Por eso creo que ustedes dos van a llevarse bien. Sonreí. Eso espero. La abuela me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. ¿Sabes? Yo también fui madre soltera. Crié a 3 hijos sola. Trabajé vendiendo tamales en el mercado durante 30 años. Mis hijos se avergonzaban de mí. Decían que olía a masa, que mis manos estaban feas, que no era como las otras mamás. Me quedé callada, escuchando, pero después, cuando crecieron, cuando tuvieron sus propios hijos, entendieron que esas manos feas les dieron de comer, que ese olor a masa era el olor del amor, y vinieron a pedirme perdón, uno por uno. ¿Y usted los perdonó? Claro que sí, porque eso es lo que hacen las madres. Perdonamos, no porque seamos tontas, sino porque sabemos que el amor verdadero no guarda rencor. Tomó mi mano. Tu hijo ya entendió, hija. Dale tiempo. Pero ya entendió. Esa noche, cuando regresé a mi departamento, me senté en la mesa de la cocina, encendí una vela y escribí. Escribí todo lo que había guardado durante estos 2 años, todo el dolor, todo el aprendizaje, todo el amor. Escribí esta historia, porque entendí que mi historia no es solo mía, es la historia de miles de mujeres, mujeres que dan todo, mujeres que se sacrifican, mujeres que aman sin condiciones, y que a veces, solo a veces, son olvidadas, rechazadas, avergonzadas, pero que al final siempre permanecen, porque esa es nuestra fuerza, no el reconocimiento, no los aplausos, no las placas doradas. Nuestra fuerza es la capacidad de amar, incluso cuando duele, la capacidad de perdonar, incluso cuando nos lastiman, la capacidad de levantarnos, incluso cuando nos derrumban. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo ese día de la graduación con dolor, lo veo con claridad, porque ese día no fue el día en que mi hijo me rechazó, fue el día en que yo desperté, el día en que entendí que no podía seguir viviendo para alguien más, que necesitaba vivir para mí. Y gracias a ese despertar, hoy tengo una vida que me llena, una vida que es mía. Tengo mi trabajo como maestra, y cada día, cuando entro a ese salón y veo las caritas de mis alumnos, siento que estoy haciendo lo que nací para hacer: enseñar, amar, guiar.
pero sin desaparecer. Tengo mis plantas, mi departamento pequeño pero acogedor, mis amigas, las otras maestras que se han convertido en mi familia elegida. Tengo mi paz. Y sí, también tengo a mi hijo, pero de una manera diferente, de una manera más sana, una manera en la que ambos podemos existir como personas completas, no como dos mitades que se necesitan desesperadamente para sobrevivir, sino como dos seres humanos que se eligen, se respetan, se aman. La señora Beatriz eventualmente se recuperó de su crisis, pero su vida cambió para siempre. Perdió su fundación, perdió su reputación, perdió a muchas de las personas que creía que eran sus amigas, pero según me contó Valeria, también ganó algo: humildad. Aprendió, de la forma más dura, que el amor no se compra, que el respeto no se impone, que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los eventos sociales, está en las personas que se quedan, incluso cuando no tienes nada más que ofrecer. Yo no tengo rencor hacia ella, porque entendí que ella también era una mujer asustada, una mujer que confundió control con amor, una mujer que nunca aprendió a dar sin esperar algo a cambio, y esa, al final, fue su condena. Mientras que yo, que lo di todo sin esperar nada, recibí lo más valioso: paz interior. Si me preguntan si volvería a hacerlo todo de nuevo, si sabiendo cómo iba a terminar, volvería a sacrificar tanto por mi hijo, la respuesta es sí, pero con una diferencia. Esta vez no olvidaría amarme también a mí. Esta vez no confundiría entrega con desaparición. Esta vez entendería desde el principio que ser una buena madre no significa dejar de ser yo, porque al final, el mejor regalo que puedes darle a tus hijos no es tu vida entera, es enseñarles a vivir la suya. Y eso finalmente fue lo que yo aprendí. Hoy, 2 años después de ese día de graduación que me rompió el corazón, puedo decir con sinceridad: no me arrepiento, me dolió, mucho. Pero ese dolor me enseñó algo que nunca había aprendido: a valorarme, a entender que mi amor tiene valor, que mi esfuerzo tiene valor, que yo tengo valor, no por lo que hago por otros, sino por quien soy. Isabela Montemayor, maestra, madre, mujer, completa. Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a entender que puede amar sin desaparecer, a darse cuenta de que su valor no depende del reconocimiento de otros, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Porque eso es lo que hacemos las mujeres sabias. Convertimos nuestro dolor en lecciones, nuestras heridas en sabiduría, nuestras lágrimas en fuerza, y seguimos adelante, no por orgullo, sino por amor, amor propio, que es, al final, el único amor que nadie puede quitarte. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por permitirme compartir mi historia con ustedes. Si esta historia tocó tu corazón, si te sentiste reflejada en algún momento, si entendiste que no estás sola en esto, entonces mi propósito se ha cumplido, porque no compartí esta historia para que sintieran lástima por mí. La compartí para que entiendan algo fundamental. Nunca, nunca dejen que alguien les haga creer que su amor no vale. Nunca dejen que alguien les quite su dignidad. Y nunca, jamás, olviden amarse a ustedes mismas primero, porque si no lo hacen ustedes, nadie más lo hará. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Con amor, Isabela.